El pequeño Diego, de apenas 8 años, se encontraba de pie frente a la lápida de mármol gris que marcaba el lugar de descanso eterno de su madre. Sus ojos castaños, hinchados y enrojecidos por el llanto, miraban fijamente las letras grabadas en la piedra. María Sánchez, amada madre y esposa, siempre en nuestros corazones. El cielo, cubierto de nubes plomizas, parecía compartir el dolor del niño. Una suave brisa mecía las hojas de los árboles cercanos, creando un susurro que sonaba como un lamento. Diego se dejó caer de rodillas sobre la hierba húmeda, sus pequeñas manos aferrándose a la tierra recién removida. «Mamá», susurró con voz entrecortada, «por favor, llévame contigo, no quiero estar solo». Las lágrimas corrían por sus mejillas, cayendo sobre la tierra que cubría el ataúd de su madre. «Te necesito, mami. No sé qué hacer sin ti». Los recuerdos del accidente que había ocurrido apenas una semana atrás lo asaltaron con una cruel nitidez. El chirrido de los frenos, el estruendo del metal retorciéndose, los gritos de terror y luego el silencio. Un silencio tan profundo y aterrador que aún resonaba en sus oídos. Diego cerró los ojos con fuerza, deseando que todo fuera una pesadilla de la que pronto despertaría, pero al abrirlos, la realidad seguía allí, implacable y dolorosa. Su madre se había ido para siempre, y él estaba solo en un mundo que de repente parecía demasiado grande y aterrador. «Por favor», suplicó nuevamente, su voz apenas un susurro. «Haz un milagro, mami. Llévame contigo o vuelve a mí. No puedo seguir así». Justo en ese momento, cuando la desesperación amenazaba con consumirlo por completo, sintió una mano cálida y gentil sobre su hombro. Sorprendido, Diego se giró rápidamente, sus ojos aún nublados por las lágrimas. Allí, de pie junto a él, había una mujer de mediana edad con una sonrisa amable y ojos llenos de compasión. Su cabello castaño ondulado enmarcaba un rostro que irradiaba una serenidad que Diego no había experimentado desde el accidente. «Hola, pequeño», dijo la mujer con voz suave. «Me llamo Isabel. ¿Puedo sentarme contigo un momento?» Diego, aún sorprendido por la repentina aparición de la mujer, asintió sin decir palabra. Isabel se sentó a su lado en la hierba, sin importarle que su falda se manchara con la tierra húmeda. «Veo que estás muy triste», continuó Isabel. «¿Quieres hablar de ello?» Por un instante, Diego pensó en guardar silencio. Después de todo, ¿qué podría entender esta extraña de su dolor? Pero había algo en la mirada de Isabel, una calidez que le recordaba a su madre, que lo impulsó a hablar. «Mi mamá», comenzó, su voz quebrándose. Ella murió en un accidente. Estábamos juntos en el auto y...» No pudo continuar. Las lágrimas volvieron a brotar y los sollozos sacudieron su pequeño cuerpo. Isabel lo rodeó con un brazo, acercándolo a ella en un abrazo reconfortante. «Oh, cariño», murmuró. «Lo siento tanto. Nadie debería pasar por algo así, mucho menos un niño tan pequeño como tú». Diego se dejó consolar por esta mujer desconocida, permitiendo que su calor y su bondad lo envolvieran. Por primera vez desde el accidente, sintió que no estaba completamente solo. «¿Sabes?», dijo Isabel después de un momento, «yo también perdí a mi madre cuando era joven. No tan joven como tú, pero aún era una niña. Sé lo difícil que es, lo mucho que duele». Diego la miró, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿De verdad? ¿Y cómo lo superaste?» Isabel sonrió con tristeza. «No es fácil y lleva tiempo, pero aprendí que aunque mi madre ya no estaba físicamente conmigo, su amor y sus enseñanzas seguían vivos en mi corazón. Y con el tiempo, encontré personas que me ayudaron a sanar, que me mostraron que aún había amor y bondad en el mundo». Sus palabras tocaron algo profundo en Diego. Por primera vez desde el accidente, sintió un pequeño destello de esperanza. «Pero yo estoy solo ahora», dijo en voz baja. Isabel lo miró con determinación. «No, cariño, no estás solo. El mundo está lleno de personas que pueden ayudarte, que pueden cuidarte. Solo necesitas darles la oportunidad». En ese momento, como si el universo quisiera confirmar las palabras de Isabel,
se escuchó una voz llamando desde la distancia. «Diego, Diego, ¿dónde estás?». El niño reconoció la voz de inmediato. Era su tía Carmen, la hermana menor de su madre. Había estado tan absorto en su dolor que había olvidado que ella lo estaba buscando. Carmen apareció corriendo entre las lápidas, su rostro una máscara de preocupación que se transformó en alivio al ver a Diego. «Oh, gracias a Dios», exclamó acercándose rápidamente. «Te he estado buscando por todas partes. No vuelvas a asustarme así». Se arrodilló junto a Diego, abrazándolo con fuerza. Fue entonces cuando notó la presencia de Isabel. «Oh, disculpe», dijo Carmen, mirando a la mujer con una mezcla de gratitud y curiosidad. «Gracias por estar con él. Soy Carmen, su tía». Isabel sonrió. «Un placer, Carmen. Soy Isabel. Encontré a Diego aquí solo y pensé que podría necesitar compañía». Carmen asintió agradecida. «Muchas gracias. Han sido días muy difíciles para todos nosotros, especialmente para Diego». Isabel se puso de pie sacudiéndose la falda. «Lo entiendo perfectamente. Diego es un niño muy valiente y especial. Estoy segura de que con el amor y el apoyo adecuados podrá superar esto». Mientras las dos mujeres hablaban, Diego las observaba en silencio. Por primera vez desde el accidente, comenzó a sentir que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Tal vez, como había dicho Isabel, aún había personas en el mundo que podían cuidar de él, que podían ayudarlo a sanar. Carmen se volvió hacia Diego. «Vamos, cariño. Es hora de ir a casa. Te prepararé tu comida favorita. ¿Qué te parece?». Diego asintió lentamente. Antes de levantarse, miró una vez más la lápida de su madre. «Adiós, mami», susurró. «Te amo». Mientras se alejaban del cementerio, Diego caminando entre Carmen e Isabel, el niño sintió que algo había cambiado. El dolor seguía ahí, profundo y punzante, pero ya no se sentía tan abrumador. Por primera vez en días, Diego sintió que podía respirar sin que el pecho le doliera. Lo que Diego no sabía era que este encuentro casual en el cementerio marcaría el comienzo de un viaje lleno de desafíos, descubrimientos y, sobre todo, esperanza. Un viaje que lo llevaría a descubrir el verdadero significado del amor, la familia y la resiliencia. Mientras tanto, en un elegante despacho en el centro de la ciudad, un hombre de traje revisaba unos documentos con el ceño fruncido. En su escritorio, una placa dorada rezaba «Alejandro Montero, abogado». Sus ojos se detuvieron en un nombre, María Sánchez. «Así que falleció», murmuró para sí mismo. «Interesante, muy interesante». Alejandro tomó su teléfono y marcó un número. «Necesito que investigues algo por mí», dijo cuando contestaron al otro lado de la línea. «Es sobre María Sánchez y su hijo». Continuando la historia, los días siguientes al encuentro en el cementerio fueron un torbellino de emociones para Diego. Vivir con su tía Carmen era una experiencia nueva y a veces desconcertante. Carmen era cariñosa y hacía todo lo posible por hacerlo sentir cómodo, pero la ausencia de su madre era una herida que seguía abierta y doliendo. Una tarde, mientras Diego estaba sentado en el sofá de la sala, abrazando un peluche que su madre le había regalado en su último cumpleaños, Carmen se acercó y se sentó a su lado. «Diego, cariño», comenzó con voz suave, «hay algo de lo que necesitamos hablar». El niño la miró con ojos interrogantes. Carmen tomó aire antes de continuar. «Verás, tu mamá, ella dejó algunas cosas arregladas antes del accidente. Una de esas cosas es tu educación». Diego frunció el ceño confundido. «¿Mi educación?». Carmen asintió. «Sí, tu mamá quería que tuvieras la mejor educación posible. Dejó instrucciones para que fueras a un internado muy bueno, donde podrías estudiar y...». «No», interrumpió Diego, levantándose de un salto. «No quiero ir a ningún internado. Quiero quedarme aquí contigo». Carmen intentó calmarlo. «Diego, entiendo que estés asustado, pero este internado es una gran oportunidad. Tu mamá lo eligió especialmente para ti». «No me importa», gritó Diego, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «No quiero irme, no puedes obligarme». Antes de que Carmen pudiera decir algo más, Diego salió corriendo de la sala
y se encerró en su habitación, dejando a su tía con una expresión de preocupación y culpa en el rostro. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Isabel, la mujer que había consolado a Diego en el cementerio, estaba sentada en su oficina revisando unos papeles. Como trabajadora social, había visto muchos casos difíciles, pero algo en Diego había tocado su corazón de una manera especial. Su teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era un número que no reconocía. «¿Hola?», contestó. «¿Isabel Vega?», preguntó una voz masculina al otro lado de la línea. «Sí, soy yo». «¿Con quién hablo?». «Mi nombre es Alejandro Montero. Soy abogado y estoy manejando el caso de María Sánchez. Entiendo que usted conoció a su hijo, Diego, recientemente». Isabel se tensó. ¿Cómo sabía este hombre sobre su encuentro con Diego? «Así es», respondió con cautela. «¿Puedo preguntar cómo obtuvo esta información?». Alejandro rió suavemente. «Tengo mis fuentes, señorita Vega, pero eso no es importante ahora. Lo que importa es que necesito su ayuda». «¿Mi ayuda? ¿Para qué?». «Verá, hay ciertos asuntos relacionados con la herencia de María Sánchez que requieren atención. Diego es el único heredero, pero siendo menor de edad, necesita un tutor legal. La hermana de María, Carmen, está solicitando la custodia, pero tengo razones para creer que esto podría no ser lo mejor para el niño». Isabel frunció el ceño. «Disculpe, señor Montero, pero no entiendo qué tiene que ver esto conmigo. Soy trabajadora social, no abogada. Precisamente por eso la necesito, señorita Vega. Necesito a alguien que pueda evaluar la situación de Diego desde un punto de vista profesional. Alguien que pueda determinar qué es lo mejor para él». Isabel se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Algo en todo esto no le cuadraba. «Señor Montero», dijo finalmente, «aprecio su preocupación por Diego, pero me temo que no puedo ayudarle. Mi encuentro con él fue casual y no tengo autoridad para intervenir en su situación familiar». «Entiendo su posición», respondió Alejandro, su voz volviéndose más fría, «pero le sugiero que reconsidere. Este caso podría ser beneficioso para su carrera». Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era eso una amenaza? «Lo siento, señor Montero, pero mi respuesta sigue siendo no. Que tenga un buen día». Y con eso colgó el teléfono. Isabel se quedó mirando el aparato por un largo momento, una sensación de inquietud creciendo en su interior. ¿En qué clase de situación estaba metido Diego? De vuelta en casa de Carmen, Diego seguía encerrado en su habitación. Su tía había intentado hablar con él varias veces, pero el niño se negaba a abrir la puerta. Carmen estaba sentada en la cocina, con una taza de café frío frente a ella, cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta se encontró cara a cara con un hombre de traje que le sonreía amablemente. «Buenas tardes», dijo el hombre. «¿Es usted Carmen Sánchez?». Carmen asintió confundida. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?». El hombre extendió su mano. «Soy Alejandro Montero, el abogado que maneja el caso de su hermana, María. ¿Puedo pasar? Hay algunos asuntos importantes que necesitamos discutir». Carmen dudó por un momento, pero finalmente se hizo a un lado para dejarlo entrar. Mientras lo guiaba a la sala, no pudo evitar sentir que algo importante estaba a punto de suceder, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Lo que Carmen no sabía era que Alejandro Montero guardaba un secreto que podría destruir todo lo que María había construido para proteger a su hijo. Y mientras el abogado se sentaba en el sofá, una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios. El destino de Diego estaba a punto de dar un giro inesperado, y las vidas de todos los involucrados se entrelazarían de maneras que ninguno podría haber imaginado. En su habitación, ajeno a la visita que acababa de llegar, Diego miraba por la ventana, sus ojos fijos en el cielo nublado. «Mamá», susurró, «te necesito ahora más que nunca». Y en algún lugar más allá de las nubes parecía que alguien lo había escuchado. La conversación entre Carmen y Alejandro Montero se prolongó durante horas. El abogado explicaba con detalle los pormenores legales de la herencia de María, usando términos que a menudo confundían a Carmen. «Verá, señora Sánchez», decía Alejandro,
inclinándose hacia adelante en su asiento. La situación es más complicada de lo que parece. Su hermana dejó instrucciones muy específicas sobre el cuidado de Diego y la administración de sus bienes. Carmen frunció el ceño. Pero yo soy su tía, su única familia. Seguramente María quería que yo me hiciera cargo de Diego. Alejandro esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Entiendo su punto de vista, pero me temo que las cosas no son tan simples. María estableció un fideicomiso para Diego, con condiciones muy específicas sobre quién puede administrarlo y cómo debe ser criado el niño. ¿Un fideicomiso?, repitió Carmen, confundida. Pero María nunca mencionó nada de esto. Es comprensible, respondió Alejandro con un tono que pretendía ser comprensivo. María era una mujer muy reservada en cuanto a sus asuntos financieros, pero le aseguro que todo está en orden legal. Carmen se sentía cada vez más incómoda. Algo en la actitud de Alejandro, en la forma en que explicaba las cosas sin realmente aclarar nada, la hacía desconfiar. «Señor Montero», dijo finalmente, «aprecio que haya venido a explicarme todo esto, pero creo que necesito tiempo para procesarlo y me gustaría consultar con mi propio abogado antes de tomar cualquier decisión». La sonrisa de Alejandro flaqueó por un instante, pero se recuperó rápidamente. «Por supuesto, lo entiendo perfectamente. Tómese el tiempo que necesite, pero le recuerdo que el bienestar de Diego es lo primordial aquí. Y según los deseos de María, el internado, interrumpió Carmen, es algo que aún necesito discutir con Diego. Él no está de acuerdo con la idea». Alejandro se levantó alisando su traje. «Comprendo que Diego esté reacio. Ha pasado por mucho, pero confío en que usted, como adulta responsable, sabrá hacer lo mejor para él». Mientras Alejandro se dirigía a la puerta, Carmen no pudo evitar sentir que acababa de tener una conversación con una serpiente particularmente astuta. Algo no estaba bien, pero no podía poner el dedo en qué exactamente. Una vez que Alejandro se fue, Carmen se dirigió a la habitación de Diego. Tocó suavemente la puerta. «Diego, cariño, ¿puedo pasar?». Hubo un momento de silencio antes de que se escuchara un débil «sí» desde el interior. Carmen abrió la puerta para encontrar a Diego sentado en su cama, abrazando su peluche favorito. «Diego», comenzó Carmen sentándose junto a él, «sé que estás molesto por lo del internado, y quiero que sepas que no voy a obligarte a hacer nada que no quieras». Diego la miró con ojos llenos de esperanza. «¿De verdad? ¿No tengo que ir?». Carmen suspiró. «No es tan simple, cariño. Hay cosas que tu mamá dejó arregladas, cosas legales que no entiendo del todo, pero te prometo que vamos a resolverlo juntos, ¿de acuerdo?». Diego asintió lentamente. «¿Puedo quedarme contigo por ahora?». «Por supuesto que sí», respondió Carmen, abrazándolo. «Eres mi familia, Diego, y siempre cuidaré de ti». Mientras tanto, en su elegante oficina, Alejandro Montero revisaba unos documentos con una sonrisa de satisfacción. Todo estaba saliendo según lo planeado. Pronto, muy pronto, tendría acceso al fideicomiso de Diego, y nadie podría detenerlo. Lo que Alejandro no sabía era que sus acciones habían despertado la curiosidad de alguien más. Isabel, la trabajadora social, no podía sacarse de la cabeza la extraña llamada que había recibido. Decidida a llegar al fondo del asunto, comenzó a investigar por su cuenta. Y así, mientras la noche caía sobre la ciudad, los destinos de Diego, Carmen, Isabel y Alejandro se entrelazaban cada vez más en una red de secretos, mentiras y esperanzas que amenazaba con estallar en cualquier momento. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el clima reflejara el estado de ánimo en casa de Carmen. Diego se despertó temprano, sus ojos aún hinchados por el llanto de la noche anterior. Se quedó en la cama, escuchando el suave repiqueteo de la lluvia contra la ventana, pensando en su madre y en cómo su vida había cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. En la cocina, Carmen preparaba el desayuno con movimientos mecánicos, su mente ocupada con las preocupaciones que la conversación con Alejandro Montero había sembrado. ¿Realmente María había planeado todo esto? ¿Por qué no le había dicho nada?
Y más importante aún, ¿qué era lo mejor para Diego? El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Limpiándose las manos en el delantal, Carmen fue a abrir la puerta, sorprendiéndose al encontrar a Isabel, la mujer del cementerio, de pie en el umbral. «Buenos días, Carmen», saludó Isabel con una sonrisa amable pero preocupada. «Espero no molestar tan temprano, pero necesito hablar contigo sobre algo importante». Carmen, aunque sorprendida por la visita inesperada, invitó a Isabel a pasar. «Por supuesto, entra». «¿Ha pasado algo?». Una vez en la sala, Isabel fue directa al grano. «Carmen, ayer recibí una llamada muy extraña de un abogado llamado Alejandro Montero. Decía estar manejando el caso de María y me pidió que interviniera en la situación de Diego». Carmen se tensó al escuchar el nombre de Alejandro. «¿Qué? ¿Pero por qué te llamaría a ti?». Isabel sacudió la cabeza. «No lo sé y eso es lo que me preocupa. Hay algo en todo esto que no me cuadra. ¿Puedes contarme qué está pasando exactamente?». Carmen le relató a Isabel su conversación con Alejandro, las complicaciones legales que el abogado había mencionado y la insistencia en enviar a Diego al internado. Isabel escuchó atentamente, su ceño frunciéndose cada vez más. «Carmen», dijo finalmente, «creo que deberías ser muy cuidadosa con este Alejandro Montero. Algo en su comportamiento no parece correcto». «Lo sé», admitió Carmen. «Yo también tuve esa sensación, pero no sé qué hacer. Si realmente hay un fideicomiso y condiciones legales, ¿cómo puedo luchar contra eso?». Isabel tomó la mano de Carmen en un gesto de apoyo. «No estás sola en esto. Puedo ayudarte a investigar, a buscar opciones legales. Lo importante ahora es proteger a Diego». Como si lo hubieran invocado, en ese momento, Diego apareció en la puerta de la sala, frotándose los ojos somnolientos. Se detuvo en seco al ver a Isabel. «¿Eres tú?», exclamó, una pequeña sonrisa iluminando su rostro por primera vez en días. «La señora del cementerio». Isabel le devolvió la sonrisa. «Hola, Diego. Me alegra verte de nuevo». Diego se acercó tímidamente. «¿Has venido a visitarnos?». «Así es», respondió Isabel. «Estaba preocupada por ti y quería ver cómo estabas». Carmen observó la interacción con una mezcla de alivio y curiosidad. Era la primera vez que veía a Diego reaccionar positivamente ante alguien desde el accidente. «Diego», dijo Carmen suavemente, «¿por qué no desayunas mientras Isabel y yo terminamos de hablar? Luego podrás charlar con ella si quieres». Diego asintió y se dirigió a la cocina, no sin antes dar una última mirada agradecida a Isabel. Una vez que el niño estuvo fuera del alcance del oído, Isabel se volvió hacia Carmen con determinación. «Necesitamos actuar rápido». Isabel se inclinó hacia Carmen hablando en voz baja pero firme. «Necesitamos actuar rápido. Si lo que dices es cierto, este Alejandro Montero podría estar tratando de manipular la situación para su propio beneficio». Carmen asintió, sintiendo una mezcla de miedo y alivio al tener finalmente a alguien que compartía sus sospechas. «Pero, ¿qué podemos hacer? Él es un abogado, tiene todos los documentos legales». «Eso es lo que él dice», interrumpió Isabel. «Pero necesitamos verificar todo. Primero deberías conseguir tu propio abogado, alguien en quien confíes completamente. Necesitamos revisar cada detalle de ese supuesto fideicomiso y las condiciones que María supuestamente dejó». Carmen se mordió el labio, pensativa. «Tengo una amiga que es abogada. Siempre ha sido de confianza. Quizás ella pueda ayudarnos». «Excelente», dijo Isabel. «Contacta con ella lo antes posible. Mientras tanto, yo puedo usar mis contactos en servicios sociales para investigar un poco más sobre este internado y sobre Alejandro Montero». En ese momento, Diego regresó a la sala llevando consigo un plato con tostadas. Se sentó en el sofá junto a Isabel, mirándola con una mezcla de curiosidad y esperanza. «¿Van a ayudarme?», preguntó en voz baja. «No quiero ir a ese internado. Quiero quedarme aquí con tía Carmen». Isabel le sonrió con ternura. «Estamos haciendo todo lo posible, Diego. Tu tía Carmen te quiere mucho y está luchando por ti». Diego miró a Carmen, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Lo siento por haber gritado ayer. No quería ser malo». Carmen se acercó y lo abrazó con fuerza. «Oh, cariño, no tienes que disculparte.
Entiendo que estés asustado y triste. Prometo que haré todo lo que esté en mis manos para cuidarte, como tu mamá hubiera querido. Mientras observaba la escena, Isabel no pudo evitar sentir una punzada de emoción. Era evidente el amor que Carmen sentía por Diego, y el niño claramente se sentía seguro con ella. ¿Cómo podría alguien pensar que separar a Diego de su única familia restante era lo mejor para él? Diego, dijo Isabel suavemente, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Tu mamá alguna vez te habló sobre ir a un internado? Diego frunció el ceño pensativo. No, nunca. Siempre decía que iría a la escuela cerca de casa para que pudiéramos estar juntos. Isabel y Carmen intercambiaron una mirada significativa. Esta información solo aumentaba sus sospechas sobre las intenciones de Alejandro Montero. Gracias, Diego, dijo Isabel. Eres muy valiente, ¿sabes? Y estoy segura de que tu mamá estaría muy orgullosa de ti. Las palabras de Isabel parecieron tocar algo profundo en Diego. Por primera vez desde el accidente, una pequeña sonrisa genuina se dibujó en su rostro. ¿De verdad lo crees? Estoy segura, afirmó Isabel con convicción. Mientras tanto, en su lujosa oficina, Alejandro Montero revisaba unos documentos con el ceño fruncido. Su plan no estaba avanzando tan rápido como esperaba. La resistencia de Carmen y la negativa de Diego a ir al internado estaban complicando las cosas. Tomó su teléfono y marcó un número. «Necesito que aceleres el proceso», dijo en cuanto contestaron. «No podemos permitirnos más retrasos. El fideicomiso debe estar bajo nuestro control antes de que alguien empiece a hacer demasiadas preguntas». Lo que Alejandro no sabía era que sus movimientos estaban siendo observados más de cerca de lo que creía. En una pequeña oficina en el centro de la ciudad, un detective privado llamado Raúl Mendoza revisaba una serie de fotografías y documentos relacionados con Alejandro Montero. Raúl había sido contratado por Isabel, quien había decidido no dejar piedras sin mover en su intento por proteger a Diego. El detective había descubierto algunas irregularidades en el pasado de Alejandro que levantaban serias dudas sobre su integridad profesional. «Que esto es más grande de lo que pensábamos», murmuró Raúl para sí mismo mientras examinaba un documento que vinculaba a Alejandro con varios casos de fraude financiero. De vuelta en casa de Carmen, la tarde transcurría con una calma tensa. Diego se había quedado dormido en el sofá, agotado emocionalmente. Carmen e Isabel continuaban discutiendo estrategias en voz baja en la cocina. «He contactado con mi amiga Laura, la abogada», informó Carmen. «Vendrá mañana temprano para revisar toda la documentación». Isabel asintió satisfecha. «Eso es excelente. Yo también tengo noticias. He contratado a un detective privado para investigar a Alejandro Montero. Algo me dice que no es tan limpio como quiere hacernos creer». En ese momento, el teléfono de Carmen sonó. Era un número desconocido. Con cierta aprensión contestó. «Hola. Buenas tardes, señora Sánchez». La voz de Alejandro Montero sonaba fría y profesional. «Solo llamo para informarle que mañana se llevará a cabo una audiencia preliminar sobre la custodia de Diego. Es imperativo que usted y el niño estén presentes». Carmen sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Qué? Pero, ¿cómo es posible? No he recibido ninguna notificación oficial». «La notificación fue enviada esta mañana», respondió Alejandro con un tono que no admitía discusión. «La espero mañana a las 10 en el juzgado de familia. No falte por el bien de Diego». Antes de que Carmen pudiera responder, Alejandro colgó. Se volvió hacia Isabel, el pánico evidente en su rostro. Era Alejandro. «Dice que hay una audiencia mañana sobre la custodia de Diego. Isabel, ¿qué vamos a hacer?» Isabel tomó las manos de Carmen entre las suyas, su mirada llena de determinación. «Vamos a luchar, Carmen, con todo lo que tenemos, por Diego, por María y por la verdad». Mientras la noche caía sobre la ciudad, las piezas del tablero comenzaban a moverse. La batalla por el futuro de Diego estaba a punto de comenzar y nadie podía prever el resultado. En su habitación, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor, Diego dormía intranquilo, sus sueños poblados de recuerdos de su madre y visiones de un futuro incierto. En su mano, apretaba con fuerza un pequeño medallón que su madre le había dado, como si fuera un talismán,
contra las oscuras fuerzas que amenazaban con separarle de su nueva familia. La mañana siguiente amaneció con una tensión palpable en el aire. Carmen, con ojeras que revelaban una noche sin dormir, preparaba a Diego para la audiencia. El niño, aunque confundido y asustado, se mantenía en silencio, intuyendo la gravedad de la situación. Isabel llegó temprano acompañada por Laura, la amiga abogada de Carmen. Las tres mujeres se reunieron en la cocina mientras Diego terminaba de vestirse. «He revisado todos los documentos que me enviaste anoche, Carmen», comenzó Laura, su voz profesional pero con un toque de preocupación. «Y tengo que decirte que hay varias inconsistencias que me preocupan». «¿Qué tipo de inconsistencias?», preguntó Isabel, inclinándose hacia adelante. Laura sacó una carpeta de su maletín. Para empezar, las fechas en algunos de los documentos no coinciden. Además, la firma de María en el supuesto testamento que establece el fideicomiso parece diferente a la que aparece en otros documentos oficiales que he podido revisar. Carmen sintió que se le helaba la sangre. «¿Estás sugiriendo que estos documentos podrían ser falsos?». Laura asintió gravemente. «Es una posibilidad que no podemos descartar. Necesitaremos un análisis forense de las firmas para estar seguros. Pero definitivamente hay motivos para cuestionar la autenticidad de estos documentos». En ese momento, el teléfono de Isabel sonó. Era Raúl, el detective privado. «Isabel», la voz de Raúl sonaba urgente. «He descubierto algo que necesitas saber antes de la audiencia. Alejandro Montero está involucrado en una red de fraude financiero. Ha estado manipulando fideicomisos y herencias de familias vulnerables durante años. Y hay más. Tiene conexiones con el internado al que quiere enviar a Diego. Al parecer, es parte de su esquema para desviar fondos». Isabel sintió una mezcla de shock y vindicación. Sus sospechas habían sido correctas, pero la realidad era aún peor de lo que había imaginado. «Gracias, Raúl. ¿Puedes enviarme toda esa información de inmediato? La necesitaremos para la audiencia». Después de colgar, Isabel compartió rápidamente la información con Carmen y Laura. La abogada asintió, su expresión tornándose determinada. «Esto cambia todo», dijo Laura. «Con esta información podemos no solo desafiar la validez de los documentos, sino también cuestionar la integridad de Alejandro Montero y sus motivos para intervenir en este caso». En ese momento, Diego entró en la cocina, vestido y listo para salir, pero con una expresión de miedo en sus ojos. «Tía Carmen», dijo en voz baja, «¿de verdad tengo que ir? Tengo miedo». Carmen se arrodilló frente a él, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Diego, cariño, sé que esto da miedo, pero te prometo que estamos haciendo todo lo posible para protegerte. Pase lo que pase hoy, recuerda que te quiero y que siempre estaré contigo». Diego asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. Isabel se acercó y puso una mano en su hombro. «Diego», dijo suavemente, «eres muy valiente, y hoy necesitamos que seas aún más valiente. ¿Puedes hacer eso por nosotros?». El niño miró a Isabel y luego a Carmen, y algo en su expresión cambió. Una chispa de determinación apareció en sus ojos. «Sí», dijo con voz firme, «puedo ser valiente. Por mamá y por ti, tía Carmen». Las tres mujeres intercambiaron miradas de orgullo y emoción. En ese momento, todas sintieron que sin importar lo que Alejandro Montero tuviera planeado, lucharían con todo lo que tenían para proteger a Diego. Mientras se dirigían al juzgado, Carmen no pudo evitar pensar en su hermana María. «Dame fuerzas, hermana», murmuró para sí misma. «Ayúdame a proteger a tu hijo». Lo que ninguno de ellos sabía era que, en el juzgado, Alejandro Montero ya estaba preparando su jugada maestra. Una jugada que amenazaba con cambiar el curso de sus vidas para siempre. El juzgado de familia era un edificio imponente de piedra gris que se alzaba en el centro de la ciudad. A medida que Carmen, Diego, Isabel y Laura se acercaban a la entrada, podían sentir el peso de la importancia del momento sobre sus hombros. En el interior el ambiente era tenso y formal. Funcionarios y abogados se movían apresuradamente por los pasillos, mientras familias esperaban nerviosamente fuera de las salas de audiencia. Carmen apretó la mano de Diego, sintiendo cómo el niño temblaba ligeramente. «Todo estará bien»,
le susurró, aunque no estaba segura si trataba de convencer a Diego o a sí misma. Mientras esperaban fuera de la sala asignada, vieron a Alejandro Montero acercarse. Vestía un traje impecable y llevaba un maletín de cuero. Su rostro mostraba una confianza que hizo que Carmen sintiera un escalofrío. «Buenos días», saludó Alejandro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que estén preparados para la audiencia». Antes de que alguien pudiera responder, la puerta de la sala se abrió y un alguacil los llamó para entrar. El juez, un hombre de mediana edad con gafas y expresión seria, los miró a todos mientras tomaban sus lugares. Carmen, Diego, Isabel y Laura se sentaron en un lado de la sala, mientras Alejandro tomó su lugar en el otro. «Estamos aquí para discutir la custodia y el bienestar del menor Diego Sánchez», comenzó el juez. «Entiendo que hay ciertas complicaciones en este caso. Señor Montero, como representante legal del fideicomiso establecido por la difunta María Sánchez, ¿puede exponer su posición?». Alejandro se puso de pie, su voz suave pero firme. «Su señoría, tengo aquí los documentos que demuestran claramente los deseos de María Sánchez respecto al futuro de su hijo. Ella estableció un fideicomiso sustancial para garantizar la mejor educación posible para Diego, específicamente en el internado St. Joseph's. Además, nombró a un consejo de fideicomisarios para supervisar estos fondos y tomar decisiones en el mejor interés del niño». El juez asintió, revisando los documentos que Alejandro le había entregado. «¿Y qué hay de la tía del niño, Carmen Sánchez? ¿Por qué no fue ella nombrada como tutora?». Alejandro fingió una expresión de pesar. «Lamentablemente, su señoría, María tenía ciertas preocupaciones sobre la capacidad de su hermana para proporcionar el entorno más adecuado para Diego. El internado ofrece no solo una educación de primera clase, sino también el apoyo emocional que un niño que ha sufrido una pérdida tan trágica necesita». Carmen sintió que la ira y la indignación crecían dentro de ella. ¿Cómo se atrevía este hombre a insinuar que ella no podía cuidar adecuadamente de su sobrino? El juez se volvió hacia Laura. «La parte de la señora Sánchez tiene algo que decir al respecto». Laura se puso de pie, su postura erguida y decidida. «Sí, su señoría. Para empezar, quisiéramos cuestionar la autenticidad de los documentos presentados por el señor Montero». Un murmullo recorrió la sala. El juez levantó una ceja. «¿Está sugiriendo que estos documentos son falsos, abogada?». «Estamos sugiriendo que hay serias dudas sobre su autenticidad», respondió Laura. «Las fechas en algunos documentos son inconsistentes y la firma de María Sánchez parece diferir significativamente de sus firmas en otros documentos oficiales. Solicitamos que se realice un análisis forense de estas firmas». El juez frunció el ceño, mirando de nuevo los documentos frente a él. «Esa es una acusación muy seria, abogada. ¿Tiene alguna otra evidencia para respaldar estas afirmaciones?». Laura asintió, sacando una carpeta de su maletín. «Sí, su señoría. Además, tenemos información que sugiere que el señor Montero podría estar involucrado en actividades fraudulentas relacionadas con fideicomisos y herencias». Alejandro se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido de ira. «Protesto, su señoría. Estas son acusaciones infundadas y difamatorias». El juez levantó una mano para silenciarlo. «Señor Montero, tendrá su oportunidad de responder. Por ahora quiero escuchar lo que la abogada tiene que decir». Laura continuó, su voz firme y clara. «Hemos obtenido evidencia que sugiere que el señor Montero ha estado manipulando fideicomisos de familias vulnerables durante años. Además, parece tener conexiones financieras con el internado St. Joseph's, lo que plantea serias preguntas sobre sus motivos en este caso». El juez escuchaba atentamente, su expresión cada vez más grave. «Estas son acusaciones muy serias. ¿Tiene documentación para respaldar estas afirmaciones?». «Sí, su señoría», respondió Laura, entregando una carpeta al alguacil para que la llevara al juez. «Aquí tiene un informe detallado de nuestras investigaciones, incluyendo registros financieros y testimonios de otras familias afectadas». Mientras el juez revisaba los documentos, el rostro de Alejandro Montero pasó de la ira al miedo. Comenzó a sudar visiblemente.
aflojándose la corbata como si de repente le faltara el aire. El juez levantó la vista de los documentos, su mirada fija en Alejandro. Señor Montero, estas acusaciones son extremadamente graves. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Alejandro se puso de pie, titubeando. Su señoría, esto es un malentendido. Puedo explicar, pero antes de que pudiera continuar, la puerta de la sala se abrió de golpe. Un hombre de traje entró apresuradamente, seguido por 2 oficiales de policía. ¿Qué significa esto?, exclamó el juez, visiblemente molesto por la interrupción. El hombre se acercó al estrado mostrando una placa. Soy el detective Raúl Mendoza, su señoría. Tenemos una orden de arresto para Alejandro Montero por múltiples cargos de fraude y malversación de fondos. La sala estalló en un caos de murmullos y exclamaciones de sorpresa. Alejandro, pálido como un fantasma, intentó huir hacia la puerta, pero los oficiales de policía lo interceptaron rápidamente. «No pueden hacer esto», gritaba mientras lo esposaban. «Todo es un error». El juez golpeó su mazo repetidamente, tratando de restaurar el orden en la sala. Silencio, silencio en la sala. Cuando finalmente se hizo el silencio, el juez se dirigió al detective Mendoza. «Detective, explique qué está sucediendo aquí». Raúl se acercó al estrado. «Su señoría, hemos estado investigando al señor Montero durante meses. Ha estado operando un elaborado esquema de fraude, manipulando fideicomisos y herencias de familias vulnerables. El caso de la familia Sánchez es solo la punta del iceberg». El juez asintió gravemente. Luego se volvió hacia Carmen y Diego. Su expresión se suavizó al ver al niño aferrándose a su tía, claramente asustado por el caos que acababa de presenciar. «Señora Sánchez», dijo el juez, su voz más gentil, «a la luz de estos eventos, es evidente que los documentos presentados por el señor Montero no pueden ser considerados válidos. ¿Usted desea la custodia de su sobrino?». Carmen, con lágrimas en los ojos, asintió fervientemente. «Sí, su señoría. Diego es mi familia. Lo amo y quiero darle el hogar y el amor que mi hermana habría querido para él». El juez sonrió levemente. «Diego», se dirigió al niño, «¿tú qué piensas? ¿Quieres vivir con tu tía Carmen?». Diego, aún temblando un poco, miró al juez y luego a su tía. Con voz pequeña pero firme respondió: «Sí, señor juez, quiero quedarme con tía Carmen. Ella me quiere y me cuida como lo hacía mi mamá». El juez asintió satisfecho. «Bien, entonces, en vista de las circunstancias y considerando el bienestar del niño, otorgo la custodia temporal de Diego Sánchez a su tía, Carmen Sánchez, pendiente de una audiencia final una vez que se haya realizado una investigación completa de este caso». Carmen abrazó a Diego con fuerza, lágrimas de alivio y felicidad corriendo por sus mejillas. Isabel y Laura se unieron al abrazo, formando un círculo protector alrededor del niño. Mientras los oficiales se llevaban a un Alejandro Montero derrotado, el juez añadió: «Detective Mendoza, quiero un informe completo sobre esta investigación y quiero que se revisen todos los casos en los que el señor Montero estuvo involucrado. Si hay otras familias afectadas por sus acciones, necesitamos saberlo». Raúl asintió. «Sí, su señoría. Ya estamos trabajando en ello». Cuando salieron de la sala del juzgado, el sol brillaba intensamente, como si el propio cielo celebrara la victoria de la verdad y la justicia. Diego, aún sosteniendo la mano de Carmen, miró hacia el cielo y sonrió. «Mamá», susurró, «¿viste eso? Estamos a salvo ahora». Carmen, escuchando las palabras de Diego, sintió una oleada de emoción. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que aún quedaban heridas que sanar y desafíos que enfrentar. Pero en ese momento, con Diego a su lado y rodeados de amigos que los habían apoyado, sintió que podían enfrentar cualquier cosa. Isabel, observando la escena, no pudo evitar sentir que había sido testigo de algo extraordinario. El amor de una familia, la fuerza de la verdad y el poder de la compasión habían triunfado sobre la codicia y el engaño. «¿Qué les parece si vamos a celebrar?», sugirió Laura sonriendo ampliamente. «Creo que todos nos merecemos un helado después de esto». Diego, animándose visiblemente ante la idea, miró a Carmen con ojos suplicantes. «¿Podemos, tía Carmen?».
Por favor. Carmen rió sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en semanas. Por supuesto que sí, cariño. Hoy es un día para celebrar. Mientras caminaban hacia la heladería más cercana, Diego entre Carmen e Isabel, tomados de la mano, todos sintieron que estaban al comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de esperanza, amor y la promesa de días mejores por venir. Y en algún lugar más allá de las nubes, María sonreía, sabiendo que su hijo estaba en buenas manos y que el amor que le había dejado seguiría guiándolo y protegiéndolo siempre. En las semanas siguientes, la vida de Diego y Carmen comenzó a encontrar un nuevo ritmo. La casa, que antes parecía demasiado silenciosa y vacía, ahora se llenaba con el sonido de las risas de Diego y el aroma de las galletas que Carmen horneaba los fines de semana. Isabel se había convertido en una presencia constante en sus vidas, visitándolos regularmente y ayudando a Diego a procesar su pérdida a través de sesiones de terapia informal. Su experiencia como trabajadora social resultó invaluable para ayudar tanto a Diego como a Carmen a navegar por las complejidades emocionales de su nueva situación. Una tarde soleada, mientras Diego jugaba en el jardín con un nuevo cachorro que Carmen había adoptado para él, pensando que cuidar de una mascota podría ser terapéutico, Carmen e Isabel compartían un café en la terraza. ¿Cómo van las cosas con la investigación?, preguntó Carmen refiriéndose al caso de Alejandro Montero. Isabel suspiró, pero sonrió levemente. Es un proceso largo, pero estamos haciendo progresos. Han salido a la luz más casos de familias afectadas por sus esquemas. El detective Mendoza está haciendo un trabajo increíble desenredando toda la red. Carmen asintió, su mirada perdiéndose en la distancia. A veces todavía no puedo creer que alguien pudiera ser tan cruel como para aprovecharse de familias en duelo. Lo sé, respondió Isabel, poniendo una mano reconfortante sobre la de Carmen. Pero lo importante es que lo detuvimos. Y más importante aún, Diego está a salvo y feliz contigo. Como si hubiera escuchado su nombre, Diego corrió hacia ellas, el cachorro pisándole los talones. «¡Tía Carmen! ¡Tía Isabel!», exclamó sin aliento, pero con una sonrisa radiante. «Miren lo que encontré en el jardín». En sus manos sostenía una pequeña piedra con forma de corazón. La luz del sol la hacía brillar de una manera casi mágica. Carmen jadeó suavemente. «Oh, Diego, es preciosa». «Es como si mamá me la hubiera enviado», dijo Diego, su voz llena de asombro y un toque de tristeza, «para recordarnos que nos quiere». Carmen sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Abrazó a Diego con fuerza, besando su frente. «Estoy segura de que así es, cariño. Tu mamá siempre está con nosotros, en nuestros corazones». Isabel observó la escena con lágrimas en los ojos, maravillada por la resiliencia y el amor que veía frente a ella. Esa noche, después de acostar a Diego, Carmen se sentó en el sofá sosteniendo la piedra en forma de corazón que Diego había encontrado. Pensó en su hermana, en todo lo que habían pasado y en el largo camino que aún tenían por delante. «Lo estamos logrando, María», susurró al aire. «Tu hijo está a salvo y amado. Te prometo que siempre cuidaré de él». Y mientras el silencio de la noche la envolvía, Carmen sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que habría más desafíos por venir, más momentos de duda y tristeza, pero también sabía que con amor, paciencia y el apoyo de personas como Isabel, podrían superar cualquier obstáculo. El pequeño milagro que Diego había pedido aquel día en el cementerio no había sido una resurrección o un regreso imposible. Había sido algo más sutil, pero igualmente poderoso. La fuerza para seguir adelante, el amor para sanar y la esperanza para creer en un futuro brillante. Y así, en una casa llena de amor y recuerdos, una nueva familia comenzaba a florecer, construida sobre los cimientos del amor perdurable de una madre y la inquebrantable determinación de aquellos que se habían unido para proteger a un niño especial. Mientras la ciudad dormía, las estrellas brillaban en el cielo nocturno, como un recordatorio silencioso de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay luz. Y para Diego, Carmen e Isabel, esa luz era el amor que compartían y la promesa de un mañana lleno de posibilidades.